We're going to start the course on the Tabernacle of David. Uy, perdón. Vamos a comenzar iniciar. el curso del Tabernáculo de David. Pastor Ricardo gave a nice introduction to the course. El pastor Ricardo ya dio una muy buena introducción para el curso. It's regarding a very unique time in the history of the nation of Israel. Tiene que ver con un tiempo único en la historia de Israel. It's something that foreshadows what is to come on this earth. Algo que es una sombra de lo que va a venir sobre esta tierra. And throughout this course, Y durante este curso we will understand the importance of this tabernacle. vamos a entender la importancia de este tabernáculo. We will also cover the importance of praise and worship. También vamos a ver la importancia de la alabanza y la adoración. My understanding is we have a lot of ministers here with us, Tengo entendido que aquí hay varios ministros and I'm hoping that some of you have ministry in praise and in worship. y espero que algunos de ustedes tengan el ministerio de la alabanza y la adoración. And today and throughout this week, we will give a lot of instruction about how David had a special revelation of praise and worship. Y hoy y durante la semana vamos a aprender cómo fue que y a ver cómo fue que David tuvo esta inspiración y este talento con la alabanza y la adoración. And this vision or this understanding was so special Y esta visión y el entendimiento que David tenía era tan especial that God said he would raise the tabernacle of David again in the end days. que Dios dijo que iba a levantar nuevamente el tabernáculo de David en los tiempos del fin. So we're at a very exciting course. Así que este es un curso muy emocionante. This is one of my favorites to teach. Es uno de mis favoritos para enseñar. For most of you, I've already shared a little bit about my story. Casi con todos ya he compartido acerca de mi historia. My primary ministry is actually in praise and worship. Mi ministerio primordial es alabanza y I've adoración. been leading praise and worship for 16 or 17 years now. He sido líder de alabanza unos 15 o 16 años ya. And it's one of the things that the Lord has really put dear into my heart. Es una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón y que yo atesoro muchísimo. And so it's my privilege to be able to share this with you throughout this week. Y para mí es un privilegio poder compartir esto con ustedes. So let's begin by talking about what the tabernacle of David was, Así que comencemos hablando sobre qué era el tabernáculo de David. where in Scripture we can find it, ¿Dónde lo podemos encontrar en la Escritura? what the purpose of this study will be, or what the purpose was, ¿Y cuál era el propósito? and why we should study it. ¿Y por qué lo debemos estudiar? First of all, what was the tabernacle of David? En primer lugar, ¿qué era el tabernáculo de David? When you think about the dwelling places where God was throughout history, Cuando uno piensa en las moradas, en los lugares de habitación donde a Dios le ha gustado estar a través de la historia, you can find about 7 different dwelling places in Scripture. encontramos más o menos 7 moradas de Jehová. The first one was, of course, the tabernacle of Moses. La primera fue, por supuesto, el tabernáculo de Moisés. Then we have the tabernacle of David. Luego tenemos el tabernáculo de David. Then we have Solomon's temple. Después tenemos el templo de Salomón. Then we have the restored temple that was built by Joshua and Zerubbabel after the restoration. Luego tenemos el templo de la restauración, el cual fue reedificado por Josué y Zorobabel después de la cautividad en Babilonia. And that lasted all the way until Herod built his temple. Y este permaneció hasta que Herodes construyó su templo. But even that was destroyed Pero aún ese fue destruido by the Emperor Titus in AD 70. por el emperador Tito en el año It was 70. completely destroyed. Fue destruido completamente. The next tabernacle or dwelling place is us. Y el siguiente tabernáculo o lugar de morada para Dios somos nosotros. 1 Corinthians 3:16 says that we are the tabernacle or the temple of the Most High God. Primera de Corintios 3:16 dice que nosotros somos el tabernáculo de Dios. We are His dwelling place. Nosotros somos su habitación. And finally, the seventh dwelling place Y el séptimo lugar has yet to occur.
todavía no lo tenemos. This will occur during the millennium. Este va a estar durante el It's milenio. the temple that's commonly referred to as Ezekiel's temple from Es el- chapter 41. Templo que usualmente se le dice el templo de Ezequiel, que está en Ezequiel 41. And all of these 7 places or 7 dwelling places of God, Y estos 7 lugares o estas 7 moradas de Jehová, most of them they were all very unique and very significant. la mayoría, o sea, todas fueron únicas e importantes. But the tabernacle of David, Pero el tabernáculo de David, in reality, was nothing more than a tent. en realidad era una tienda, una como carpa. It was a tent on top of Mount Zion Era una tienda en la cima del monte de Sión that covered the Ark of the Covenant. que cubría el arca del pacto. And that's it. Y eso es todo. If you go through and read about the tabernacle of Moses, Si uno lee acerca del tabernáculo de Moisés, you will see many measurements, uno encuentra allí muchas medidas many descriptions of all of the very intricate details within. y descripciones de todos los detalles de que tenía que tener el tabernáculo de Moisés. In the tabernacle of Solomon, you will see this similar thing. Y con el tabernáculo de Salomón, el templo de Salomón, es lo mismo. All of the detail that went into building that temple. Todos los detalles que ellos tuvieron mucho cuidado cuando construyeron ese templo. And even in Ezekiel's temple, in Ezekiel chapter 41, you will see many details around it. Aún en el templo, para el templo de Ezequiel que vemos al final de los tiempos, ese templo también está descrito con detalle. But the tabernacle of David, there are no measurements given. Pero en el tabernáculo, para el tabernáculo de David no se da ninguna medida. There are no measurements, No hay medidas. no details. No hay detalles. It was just a tent Solo una tienda de that campaña covered the Ark of the Covenant. que cubría el arca del pacto. But the most important detail Pero el detalle más importante was that there was no veil es que no había velo. to separate the people No había un velo que separaba a las personas from the Ark of the Covenant. del arca del pacto. The Ark of the Covenant, of course, symbolizes the manifest presence of God. Y el arca del pacto simboliza la presencia manifiesta de Dios. So the tabernacle of David is so important Así que el tabernáculo de David es tan importante because it was a time in Israel's history porque fue un tiempo en la historia de Israel where man could approach the very presence of God. en la que las personas, el hombre podía acercarse y entrar a la presencia Very misma de unique. Dios. Único, Very unique. un tiempo único. And not until the Lord Jesus died when that veil was torn in two Y no fue sino hasta que el Señor Jesucristo murió y ese velo fue rasgado en dos, was man able to enter in again to que el the Holy hombre Holy. pudo entrar nuevamente al lugar santísimo desde el tabernáculo de David. We see in 2 Samuel chapter 6 En 2 de Samuel 6 vemos the establishment of the tabernacle of David. cuando se estableció el tabernáculo de David. It went for about 40 years, Este estuvo durante más o menos Well- 40 años, approximately, más o menos, until the time when Solomon's temple was dedicated. hasta que se dedicó el templo de Salomón. And at that time, the veil was put back up, and separation between man and God occurred again. Y fue en ese momento en que se puso el velo nuevamente para separar la presencia de Dios del hombre. There are several key verses for us that I'd like us to remember and dwell upon throughout the week. Hay varios versículos clave que yo quiero que ustedes mantengan en mente y tengan a mano durante esta semana. One of them is Isaiah chapter 16 and verse 5. Uno de ellos es Isaías 16:5. And in mercy shall the throne be established, En la misericordia se establece el trono and he shall sit upon it in truth y sobre él se sentará firmemente in the tabernacle of David, en el tabernáculo de David, and seeking judgment and hasting righteousness. quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Another verse, Amos chapter 9 verse 11. Otro versículo, Amós 9:11. In that day En aquel día
will I raise up the tabernacle of David that is fallen, Yo levantaré el tabernáculo caído de David and close up the breaches thereof. y cerraré sus portillos I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old. y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. And also Acts 15, verse 16. Y también Hechos 15:16. After this will I return and build again the tabernacle of David, Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up. que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. The Lord, when he returns, he's going to establish his kingdom here on this earth. Cuando el Señor regrese, Él va a establecer su reino aquí sobre esta tierra. And what he is going to rebuild Y algo que Él va a reconstruir is not the tabernacle of Moses, no es el tabernáculo de Moisés, is not the tabernacle of Solomon, tampoco el tabernáculo o el templo de Salomón, but the tabernacle of David. sino el tabernáculo de David. That makes it significant for us. Y eso es importante para If you look nosotros. throughout history, Si vemos a través de la historia very unique and very short period of time in Israel, este periodo corto y único en la historia de Israel, but the revivals under Hezekiah and Josiah pero los avivamientos bajo Ezequías y bajo Josías, were all of them occurred todos estos dos ocurrieron, when the kings brought back the worship of David. sucedieron cuando los reyes trajeron de vuelta la adoración de David, When they brought back the worship of David, cuando ellos volvieron a usar o a tener la adoración de David. it instituted or it ushered in a new revival for them. Cuando lo hicieron así, esto trajo un nuevo avivamiento a la nación. The tabernacle of David not only talks about worship, El tabernáculo de David no solamente nos habla de adoración, but it emphasizes the importance of Mount Zion, sino que también enfatiza la importancia del monte de Sión. Zion here on this earth, and also Zion in heaven. Sión aquí sobre esta tierra y Sión en el cielo. We will see how Zion is God's dwelling place. Veremos cómo el monte de Sión es el lugar de la morada de Dios. It is the place that he loves more than all of the other dwellings of Jacob. Es el lugar que Dios ama más, es el lugar que ama más que todas las moradas de Jacob. It is the place from which his law goes forth. Desde este lugar sale su ley. We will see that throughout this study. Y eso lo vamos a ver en el estudio. But first, before we get started, Pero antes de empezar, I want to look a little bit at the life of David. quisiera que viéramos un poquito acerca de la vida de David. The last time I was here, I taught on the kings, but also on the lives of David and Solomon. La última vez que estuve aquí enseñé acerca de los reyes y también enseñé acerca de las vidas de Salomón y David. So some of this may be a review, Así que algo de esto para algunos puede ser un repaso. but I'm going to trust that the Lord will revive it in our hearts again this evening. Pero confío en que el Señor lo va a reavivar en nuestro corazón esta noche. King David was the one who was led by the Spirit to pitch this tent on Mount Zion. El rey David fue guiado por el Espíritu Santo para poner esta tienda en el monte de Sión. And he was indeed a man ahead of his time. Y David fue un hombre que estaba más adelantado en su tiempo. He functioned as a king, Él funcionó como rey, but he was also a priest to the Most High God. pero también fue un sacerdote del Dios A Altísimo, very unique person una persona única, who foreshadowed the king priest that we are all called to be. quien fue una sombra de lo que nosotros debemos ser, reyes y sacerdotes para Dios. And he actually fulfilled God's original calling Y en for Israel. realidad lo que él hizo fue cumplir el llamado original que Dios tenía para Israel. In Exodus 19, God told Israel, if you will keep my voice or follow my voice, En Éxodo 19, Dios le dijo al pueblo, si ustedes guardan, And si keep- ustedes escuchan y guardan mi voz y mis and mandamientos keep my commandments. y guardan mis Let me ordenanzas. find the right verse so I don't. Yes, there it is. Exodus 19, verse 5. Éxodo 19:5. If you will obey my voice, Si dieres oído a mi voz, keep my covenant,
y guardaréis mi pacto, then you will be a peculiar treasure unto me vosotros seréis mi especial tesoro above all people. sobre todos los pueblos. And you shall be unto me a kingdom of priests Y vosotros seréis un reino de sacerdotes and a holy nation. y gente santa. These are the words of the Most High God. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. God originally wanted Israel to be a kingdom of priests. Originalmente Dios quería que Israel fuese un reino de sacerdotes To rule and reign with him, para que gobernaran y reinaran con With- él. as with most things, Pero como con la mayoría de las cosas, God gave them a condition. Dios les dio una condición. He said, if you will obey my voice, La condición era si oyereis mi voz if you will keep my commandments. y guardan y obedecen mis mandamientos. And what did Israel do ¿Y qué fue lo que hizo Israel at Mount Sinai en el monte de Sinaí? when the thunder and the lightning struck and the earth shook? Cuando bajaron los rayos y los relámpagos y la tierra tembló. What did they do? ¿Qué hicieron ellos? They said, no, let not God speak to us, Ellos dijeron, no, que Dios no nos hable a nosotros. lest we die. No sea que muramos. Moses, you go up. Moisés, sube tú al monte. You go up and hear what God will say. Tú subes al monte y tú escuchas lo que Dios va a decir. And then you tell us what God says. Y después nos dices qué es lo que Dios dijo. They rejected God's voice. Ellos rechazaron la voz de Dios. And they thus disqualified themselves from ruling and reigning as kings and priests. Y de esta manera ellos se descalificaron a ellos mismos para gobernar y reinar juntamente con Cristo como sacerdotes. But David was different. Pero David fue diferente. David was different. Él fue diferente. David was special. Fue especial. He knew what God's heart was. Él conocía el corazón de Dios. Acts chapter 13 verse 22. Hechos 13:22. 13:22, 13:22. saying, once God had removed Saul, he would raise up David to be their king. Quitando o sea, el rey Saúl, les levantó por rey a David, In whom he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, who shall fulfill all my will. de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. God said that David was after his own heart, or formed after his own heart, his own desire. Dios dijo que David era conforme al corazón de Dios, que estaba formado de acuerdo a su corazón. In other words, he knew God's heart. En otras palabras, David conocía el corazón de Dios. The cry of David's desire El deseo de David, su clamor, was, Lord, show me your ways. era, Señor, muéstrame tus caminos, Teach me your ways. enséñame tus caminos, Show me your heart. muéstrame tu corazón. He had fellowship with God. Él tenía una relación con Dios. And he had an understanding of who God was. Él entendía quién era Dios And he knew y sabía, God's ways. conocía los caminos de But Dios. not just that, he performed all of God's will. Y no solo eso, sino que él cumplió y obedeció a toda la voluntad de Dios. David not only understood God's ways, but he was obedient to perform all of God's will. Él no solo conocía los caminos de Dios, sino que fue obediente y cumplió con la voluntad de Dios. Now this is a sharp contrast to King Saul, Ahora, este es un contraste severo Who con did- el rey Saúl, who at one time he knew the Lord, quien en un tiempo conoció al Señor. but he was not interested in performing God's will. Pero a él no le interesaba cumplir con la voluntad de Dios. He was more interested in pleasing the people A él le interesaba más agradar al pueblo and making sure that the nation was pleased with him. y asegurarse de que la nación estaba contenta consigo mismo, con Saúl. Do you remember when God commanded Saul to destroy all of the Amalekites? ¿Se recuerdan cuando Dios le dio la orden a Saúl que destruyera a todos los amalecitas? God said, destroy them all. Men, women, children, cattle, sheep,
everything. Dios le dio la orden, destrúyelos a todos, hombres, mujeres, niños, ganado, todo. But what did Saul do? ¿Pero qué hizo Saúl? Was he obedient? ¿Fue obediente? No, he wasn't completely obedient. He didn't fulfill all of God's will. No, no fue completamente obediente. Él no cumplió con toda la voluntad de Dios. He preserved the best sheep, the best cattle. Él guardó y se quedó con el mejor ganado And he preserved the king's life. y lo mejor de las ovejas, y también no mató al rey. And what did he tell Samuel ¿Y qué fue lo que él le dijo a Samuel? when Samuel asked him? Cuando Samuel le preguntó, He said, "Oh, but the people. él le dijo, ay no, es que el pueblo. Es que fíjese al pueblo." Right? I did not fulfill your will. No cumplí tu voluntad. I did not complete what God said. No cumplí todo lo que Dios dijo. And God said, "I've rejected you this day. Y Dios le dijo, hoy te he rechazado. And I will look for a man who will complete all of my will and be after my own heart." Y yo voy a buscar a un hombre que cumpla con toda mi voluntad y que sea conforme a mi corazón. And he knew that that man was David. Y él sabía que ese hombre era David, David knew God's ways. porque David conocía los caminos de Dios. When you study through the book of Leviticus Cuando uno estudia el libro de Levítico and you see all of the sacrifices that had to take place, y uno ve ahí todos esos sacrificios que tenían que hacer, when you study the tabernacle of Moses, y si uno estudia el tabernáculo de Moisés, you find out that church back then, going to the temple of God, uno se da cuenta que la iglesia de esa época, cuando estaba el templo de Dios, was a little different than it is today, era un wasn't it? poquito diferente a como es la iglesia hoy, ¿verdad? It's a little different. Un poquito. Could you imagine walking into the gates of this church? ¿Se imaginan entrar por las puertas de esta iglesia? And as you walk in, there's an altar where they're killing sheep Y al nomás entrar, ahí está el altar, y ahí están matando ovejas and burning the flesh. y quemando la carne de las ovejas. Could you imagine such a thing? ¿Se imaginan? And then there's a long line of people with all of their other offerings, with their pigeons and their birds and their sheep. Y ahí y también está una larga cola con todas las personas llevando sus ofrendas, los palominos, las ovejas y todos los animales para sacrificar. All standing in line waiting to give their offering Todos to the ahí Lord. haciendo cola, esperando para poder presentar su ofrenda al Señor. Going to church was a lot different back then, wasn't it? Ir a la iglesia antes era muy distinta, ¿verdad? But David knew God's heart. Pero David conocía el corazón de Dios. Those sacrifices and offerings Esos sacrificios y esas ofrendas are nice spiritual types for us today. son buenos tipos espirituales para nosotros hoy. But David knew that was not God's real desire. Pero David sabía que ese no era el deseo real de Dios. Psalm 40, verse 6. El Salmo 40, verso 6. David Da- understood what God's desire was. David entendía cuál era el deseo de Dios. He said, "Sacrifice and offering thou dost not desire. Él dijo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Mine ears have you opened. Has abierto mis oídos. Burnt offering and sin offering thou hast not required. Holocausto y expiación no has demandado. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me." Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. "I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart." El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. This was an amazing revelation. Esta fue una revelación sorprendente. God was showing David, I don't want a line of sheep around the building. Dios le To be estaba offered. mostrando a David, yo no quiero una fila de ovejas allí que den toda la vuelta alrededor del edificio. I'm not interested in the blood of animals. No estoy interesado en la sangre de los animales. I'm interested in your heart. Estoy interesado en tu corazón. I'm interested in your heart. Interesado en tu The corazón. sacrifice of a pure and a clean heart. El sacrificio de un corazón puro y limpio. That's why when David fell and he wrote Psalm 51,
Por eso, cuando David cayó y escribió el Salmo 51, he said, "Oh God, create in me a clean heart." él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. He said, create in me a clean heart. Crea en mí un corazón limpio. Because he knew no matter how many sacrifices he offered, Porque él sabía que no importaba cuántos sacrificios pudiera él ofrecer, nothing was more important nada era más importante than the state or the condition of his heart. que la condición de su corazón. This is what we aim for today. Y allí es donde nosotros estamos apuntando hoy. That's why we don't have sacrifices out in the courtyard. Por eso es que no tenemos sacrificios aquí en el patio. It sure makes Pastor Ricardo's job a lot easier, doesn't Y it? estoy seguro que esto hace el trabajo del pastor Ricardo mucho más He fácil. doesn't have to worry about butchering animals. No tiene que estar ahí preocupado de estar cortando animales como carnicero. He just has to worry about preaching from his heart and into our hearts. Lo que le debe preocupar es predicar para llevar la palabra a nuestros corazones And transform the heart y transformar el corazón so that God can be pleased. para que Dios se pueda agradar. Psalm 51 verses 16 through 17. Salmo 51 del 16 al 17. Again, this is David's psalm that he's writing after he went into sin. Nuevamente, este es David escribiendo después de que cayó en pecado. And let's just read these verses. Leamos estos versículos. Because David he knew the gravity of his sin. Porque David entendía, él sabía cuán grave había sido su pecado. He did not try to discount it. Él no estaba tratando de descartar esa importancia, But he also knew what it would take to be restored. pero también sabía qué era lo que se requeriría para ser restaurado. And he starts in verse 10, like I mentioned earlier. Y comienza en el versículo 10, como les mencioné antes. Create in me a clean heart. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Renew a right spirit within me. y renueva un espíritu recto dentro de mí. He doesn't say, Lord, I'm going to offer you 1,000 bulls. Él or no le dijo, goats. Señor, yo te voy a ofrecer 1,000 toros. God, I need a new heart. Él le dijo, Dios, necesito un I need to corazón nuevo, be restored. necesito ser And that restaurado. word create is actually a reforming, Y a esa new palabra heart. crear es rehacer un corazón. Not just clean up the heart that I have, but give me a brand new clean heart. No solo limpiar el corazón que ya tengo, sino darme un corazón nuevecito That has not been corrupted by sin. que no ha sido corrompido por el pecado. Restore unto me, verse 12, the joy of thy salvation. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación Uphold me with thy free spirit. y espíritu noble me sustente. He's crying out to God to change him Está clamándole al Señor para que lo cambie, because he knew what was important to God. porque sabía qué era lo que era importante para Dios. Then, verse 13, then will I teach transgressors thy ways, Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores and tus sinners will caminos be converted unto y thee. los pecadores se convertirán a ti. David also knew that there was no point in him trying to teach people David sabía que no había, que para qué le iba a enseñar a las personas, teaching someone how to be free from sin when you are yourself bound in sin. enseñarle a las personas cómo ser libres del pecado si él estaba atado por el pecado. David knew that would not work. David sabía que eso no iba a funcionar. David said, clean my heart, David le dijo, limpia mi corazón, change me, cámbiame, so then I can go and teach transgressors your ways. para que entonces yo pueda enseñarle tus caminos a los transgresores. Verse 15, Lord, open thou my lips, and my mouth shall show forth thy praise. 15. Versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. For you, verse 16, for you desire not sacrifice, else I would give it. Thou delightest not in burnt offering. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. But the sacrifices of God are a broken spirit, and a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. You don't want sacrifice and offering.
no quieres sacrificios y ofrendas. David said, if you did, that's what I would give. Y David dice, porque si tú lo quisieras, yo te los daría. What he really wanted was a broken and a contrite heart. Pero lo que Dios en realidad quería era un corazón contrito y humillado. Amen. David Amén. knew God's ways. David conocía los He caminos de knew Dios. what God wanted. Él sabía qué era lo que Dios He quería. knew what would please God Él sabía que le iba a agradar a Dios. because he had that intimacy with him. He had Porque él that tenía esa fellowship with him. intimidad con Dios y esa relación con Dios. Just like you have with your spouse, I hope. Así como la tienen cada uno de ustedes con su cónyuge, espero. You know what will please them. Ustedes saben qué les va a agradar. You know what will make them happy. Sabe qué lo va a hacer And feliz. you find joy in giving that to them. Y para usted es un gozo poder hacerlo feliz. When my wife has a hard day at work, Cuando mi esposa tiene un día difícil en el trabajo, and I know it's been difficult, y yo sé que ha sido muy difícil para ella, I know what will make her happy when yo I get home. sé qué es lo que a ella la va a hacer feliz cuando yo llegue a la I casa. know what will please her. Sé qué le va a agradar. And it's my pleasure to do that for her, Y para mí es un placer poder hacerlo para to ella, make sure that she feels better. para asegurarme de que ella se siente mejor, Because I know what she wants. porque sé qué es lo que I know quiere, what will please her. sé que le agrada. And that's the same way De la misma manera, that David had with the Lord. eso tenía David con Dios. He knew what would please God. Él sabía qué le iba a agradar al And Señor. out of that intense desire to please God, Y él tenía ese deseo intenso por agradar a Dios. he gave God his heart. Él le entregó su corazón al Señor. Because David was a man after God's own heart, Ahora, debido a que David era un hombre conforme al corazón de Dios, God chose him. Dios lo escogió. The people chose Saul, El pueblo escogió a Saúl, but God chose David. pero fue Dios quien escogió a David. And David went through 3 separate anointings Y David pasó por 3 unciones diferentes to be king. para poder ser rey. These equate to the 3 divisions of Moses' tabernacle. Y esto equivale a las 3 divisiones que tenía el tabernáculo de Moisés. They also equate to the 3 stages of the Christian life, Y también son equivalentes a las 3 etapas de crecimiento de los cristianos. where we are called, we are chosen, and Somos then we are found faithful. llamados, somos escogidos y después somos hallados fieles. So David's first anointing at 1 Samuel chapter 16, Así que en Primera de Samuel 16 tenemos la primera unción de David. God told Samuel Dios le dijo a Samuel to go to the house of Jesse. que fuera a la casa de Jesse, Isaí, gracias hermanos, where he would see the next king. y allí iba a encontrar al siguiente rey. Now the reason the people chose Saul Ahora, la razón por la cual el pueblo escogió a Saúl was because he looked like a king. fue porque se veía como rey. He Su was- apariencia era la de un He rey. was head and shoulders above all of the other men in the land. Él era mucho más alto que todos los hombres de la tierra. So- Todos los hombres le llegaban al hombro. He was very tall and very strong, Era alto y fuerte, very handsome, guapo, and he looked like a king. He looked majestic, right? y se veía como un rey majestuoso. And so they chose Saul. Así que escogieron a Saúl. And as Jesse was bringing his sons before Samuel, Y cuando Isaí trajo a sus hijos delante de Samuel, he was seeing similar men. él veía en estos jóvenes hombres parecidos a Saúl. And Samuel said, well, surely this must be the king. Y Samuel pensó, ay, este debe ser el rey. Surely this must be the king. Este otro debe ser el rey. And God says, no, Y Dios le decía, no, that is not my choice. no, a él no lo escogí yo. And all of David's brothers were brought before Samuel, Y todos los hermanos de David desfilaron delante de Samuel. and they were all rejected. Y todos fueron rechazados. And they didn't even think to bring David before Samuel. Y ellos ni siquiera pensaron en traer a David delante de Samuel. It's not like they forgot him, No era que se les había olvidado. but it was so far from their thinking that he would actually be God's choice. Pero David estaba tan lejos de la idea que ellos tenían de un rey, al rey a quien Dios iba a escoger,
that they didn't even invite him to the party. que ni siquiera lo invitaron a la fiesta. They didn't even invite him. Ni siquiera lo invitaron. We see this in 1 Samuel 16, verse 11. Y lo vemos en 1 Samuel 16:11. Samuel says, "Are these all your children?" Samuel le dijo, ¿son todos estos tus hijos? And he replied, "Oh, there's one left, the youngest. Y le respondió, aún queda el menor, And behold, he keeps the sheep." que apacienta las ovejas. It's like they were not even thinking of David. Ellos ni siquiera habían pensado en David. And Samuel said, "Go and fetch him Y dijo Samuel, envía por él and bring him to us. Bring him hither." y tráelo aquí. As he sent and brought him in, Así que envió por él, lo hizo entrar. and he was ruddy or of a fair countenance. Era rubio, He was not beautiful. He was not very attractive or No. very good to look at. Verse 12 through verse 12. he was not. It says no, right? Oh no, he was pretty. was, He was like a pretty, right? Sí, y era I was bonito. reading the wrong translation. Sorry. We have translation issues today. But Hay algunos problemas ahí de traducción, pero no, He él era wasn't- rubio y era bonito. he wasn't manly. O sea, no era He así wasn't masculino, macho, right? He wasn't strong. no era fuerte, not- macho. That's the wrong word. ¿No? Oh, okay. He was not. Macho está bien, ¿verdad? He was not macho. Que no era masculino, no He era wasn't masculino. masculine. He had blonde hair Era canchito, and he had a pretty face tenía una cara bonita, and he was shorter than his brothers. era más bajito que sus hermanos. And they said, well, they didn't even think to bring him to be king. Y entonces ellos ni siquiera pensaron en traerlo para que Samuel lo considerara para ser rey. But as soon as Samuel saw him, Pero en cuanto Samuel lo vio, the Lord spoke to his heart el Señor habló a su corazón and said, he is the one, anoint him. y le dijo, Él es el úngelo. And from that day forward, the Spirit of the Lord came upon Daniel. Y desde ese Or día en David. adelante, David. el Espíritu de Jehová descendió sobre David. And the anointing was upon him from that day forward. Y la unción estuvo sobre él a partir de entonces. At his second anointing, Para su segunda unción, in 2 Samuel 2, verse 4, en 2 de Samuel 2:4, here he is chosen to be king over Judah. él fue escogido para ser rey sobre Judá. The southern tribes annexed themselves from Saul's reign and chose David to be their king. Las tribus del sur se separaron de Saúl y se unieron a David para que él fuera su rey. And he was king for 7 years. Él fue rey durante 7 años And then finally, his third anointing y finalmente su tercera unción came in 2 Samuel chapter 5. la vemos en 2 de Samuel 5. And he was then anointed to be king over the remainder of the tribes of Israel. Y él fue entonces escogido para ser rey sobre las tribus que quedaban del reino de Israel. David's first anointing enabled him to slay Goliath. La primera unción de David lo capacitó para destruir y matar a Goliat And enable him to endure the preparation that he would undergo in the wilderness, raising his father's sheep and also running from King Saul. y esta unción lo preparó para todos los años de prueba que él tuvo que pasar en el desierto, huyendo de Saúl. David's second anointing enabled him to reign over Judah La segunda unción de David lo capacitó para gobernar sobre Judá and to prevail over the remaining opposition to his kingship. y para prevalecer y tener victoria sobre esa oposición que había todavía en contra de su reino. And David's third anointing Y la tercera unción de David enabled him to reign over all of Israel. lo capacitó para gobernar sobre todo Israel And to take the last stronghold, the fortress of Mount Zion. y para tomar la última fortaleza que les quedaba tomar, que estaba en el monte de Sión, la fortaleza de los jebuseos. When the children of Israel entered into the promised land Cuando under Joshua, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida bajo Josué, the Lord commanded them to drive out all of their enemies. el Señor les ordenó que debían sacar de esa tierra a todos sus enemigos. And all of these years later, Y todos estos años después, it was accomplished when David became king.
Esto lo obtuvieron, no lo obtuvieron sino hasta que David fue rey. When Joshua was preparing to move on into eternity, Cuando Josué se estaba preparando para ir a la eternidad, the Lord told him, "You are old and stricken in years, el Señor le dijo, tú ya eres anciano y ya tienes muchos años and yet there is much land still to conquer." y aún queda mucha tierra por conquistar. Joshua chapter 13 and verse 1. Josué 13:1. Now Joshua was old and stricken in years. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, The Lord said unto him, "You are old and stricken in years, el Señor le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada, and there remains yet very much land to be possessed." y queda aún mucha tierra por poseer. So under Joshua, they had not completely driven out the inhabitants of the promised land. Así que bajo Josué ellos no habían podido vencer sobre todos sus enemigos de la tierra. And we know that during the period of the judges, Y sabemos que durante el periodo de los jueces there were cycles where they were conquered and then delivered and then overtaken. hubo ciclos en los que ellos fueron conquistados, después fueron libertados, después fueron conquistados nuevamente. And they never fully possessed the land that God had given them. Y ellos nunca pudieron poseer plenamente la tierra que el Señor les había dado. Instead, they chose to cohabitate Ellos escogieron y prefirieron cohabitar con sus enemigos and to mingle and mix with the y inhabitants. mezclarse con estos habitantes. But that wasn't David's attitude. Pero la actitud de David no fue esta. That wasn't David's desire, Ese no fue el deseo de David, because he knew God's heart. porque David conocía el And corazón he de knew Dios. that God wanted his people to take full possession. Y the él land. sabía que Dios quería que su pueblo tomara toda la tierra completamente en posesión. So as David became king, Así que cuando David se volvió he rey, began to drive out the enemies. él comenzó a echar a todos estos enemigos. And at his third anointing, Y en su tercera unción, he takes the stronghold of Zion from the Jebusites él toma la fortaleza de Sión de mano de los jebuseos and takes Zion for his possession. y toma Sión como su posesión. Now, the Jebusites Ahora, los jebuseos spiritually espiritualmente speak of those who sow discord among the brethren. nos habla de aquellos que siembran discordia entre los hermanos. The tongue is the hardest member of the body to control, isn't it? La lengua es el miembro más difícil de nuestro cuerpo para controlar, ¿verdad que sí? There are spiritual meanings to all of these nations that were against Israel. Todas estas naciones enemigas de Israel tienen un significado espiritual. And actually, we have time. Let's look at them real quick. Deuteronomy chapter 7. Y tenemos tiempo, así que veámoslas así rapidito, en Deuteronomio 7. We're going to do a little parallel passages here. So turn to Deuteronomy chapter 7. Vamos a comparar algunos pasajes. Uno lo tenemos en Deuteronomio 7. And while we're doing that, Y mientras hacemos eso, at the same time, with your other hand, al mismo tiempo, dejen marcado Deuteronomio, find Proverbs chapter 6 pero vayan a Proverbios 6, and verses 16 through 19. del 16 al 19. And if you write in your Bible, maybe you could just write that in the margin or something. Tal vez lo pueden escribir ahí en el margen de su Biblia si quieren. Here we have Deuteronomy 7, verse 1. Deuteronomio 7, verso 1. The Lord will bring you into the land where you go and to possess it, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, and has cast out many nations before thee. y haya echado delante de ti a muchas And here he naciones. lists the 7 nations that were inhabiting the promised land. Y aquí tenemos la lista de los 7 pueblos que habitaban ahí en la tierra prometida. That they were to drive out. Ellos debían echarlos. Here we have the Hittites, Al Eteo, the Girgashites, al Gergeseo, Amorites, el Amorreo, Canaanites, el Cananeo, Perizzites, Fereceo, Hivites, Ebeo and finally the Jebusites. y finalmente el Jebuseo. 7 nations greater and mightier than thou. 7 naciones mayores y más poderosas que tú.
We want to flip over to Proverbs chapter 6, Y ahora vayamos a Proverbios 6, verse 16 through 19. del 16 al 19. Here's a verse that I remember. Anytime someone says that God is love, Este es un versículo que yo siempre recuerdo cada vez que alguien dice Dios es amor and that God loves everyone no matter what, y que Dios ama a todos sin importar nada. and amen? Amén. So here's a verse that says God hates certain things. Y aquí hay un versículo que dice que Dios aborrece ciertas cosas. Proverbs 6, verse 16. 6:16, Proverbios. These 6 things does the Lord hate, 6 cosas aborrece Jehová, and the 7 are an abomination to him. y aún 7 abomina su alma. And now here we have 7 things listed. Aquí tenemos una lista de 7 cosas. And if you parallel these with the 7 nations that they were to drive out, Y si las comparamos con las 7 naciones y hacemos un paralelo de estas naciones que había que echar, we can see a parallel of 7 enemies that we are to overcome in our own lives. vemos el paralelo de 7 enemigos que nosotros debemos sacar de Seven- nuestra vida. 7 things, iniquities that we need to deal with in our own lives. 7 iniquidades con las cuales debemos tratar en nuestra propia vida. The first one, a proud look. La primera, ojos altivos. A proud look. Ojos altivos. A lying tongue. Una lengua mentirosa. Hands that shed innocent blood. Manos derramadoras de sangre inocente. A heart that devises wicked imaginations. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Feet that are swift to running to mischief. Pies presurosos para correr al mal. A false witness that speaks lies. Testigo falso que habla mentiras. And those who sow discord among the brethren. Y aquellos que siembran discordia entre hermanos. And this last tribe, or this last stronghold that needed to be defeated, Y esta última fortaleza que ellos debían destruir, the Jebusites, los jebuseos, which speak of those who sow discord among brethren. nos habla de aquellos que siembran discordia entre los hermanos. Sowing discord or being a dissembler or spreading false truths about other people. Sembrar discordia, o sea, esparcir información falsa de otros hermanos. The tongue, of course, is the hardest obstacle to overcome. Y la lengua es el obstáculo más difícil sobre el cual podemos vencer. Speaking lies, of course, and difficult or dishonest things against other people Hablar mentiras y hablar cosas deshonestas en contra de otras personas is something that the Lord hates. es algo que el Señor aborrece. And we must remove it Y from our debemos hearts. quitar esto de nuestro corazón. But it's very difficult. The Jebusites were very strong. Pero es difícil, los jebuseos eran fuertes. The fortress at Mount Zion was also very strong. Y esa fortaleza que estaba en el monte de Sión era And muy fuerte. it was intimidating to attack. Y era intimidante procurar atacarla. But David knew that it needed to be overcome Pero David sabía que debían tomarla and drive the Jebusites out of the land. y sacar a los jebuseos de la tierra. And once he did, Y cuando lo hizo, he immediately made Zion his capital city. inmediatamente tomó a Sión como la ciudad capital. And he wrote verses like Psalm 87. Y escribió versículos como el Salmo 87. Psalm 87 verses 2 and 3. Salmo 87, 2 y 3. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Glorious things are spoken of thee, O city of God. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. And also Psalm 68 Y también el Salmo 68, verse 16. versículo 16. Why leap ye high hills? This is the hill which God desires to dwell in. Yea, the Lord will dwell in it forever. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Zion is God's dwelling place. Sión es la morada de Very Dios. significant place in Scripture. Un lugar muy importante en la That escritura. God has chosen to be his dwelling place. Y Dios lo ha escogido para ser su morada.
And David in Psalm 27, Y David en el Salmo 27, he wrote, él escribió, "One thing have I desired. una cosa he demandado, One thing will I seek after, esta buscaré, that I might dwell in the house of the Lord que esté yo en la casa de Jehová all the days of my life, todos los días de mi to vida, behold his beauty, to inquire in his temple." para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. When David wrote this verse, Cuando David escribió este versículo, he was not yet king. él todavía no era rey. He had been anointed, Había sido ungido, but he was being chased pero estaba siendo perseguido by Saul. por Saúl. He was a young man, Él era joven and he faced the threat of death every day. y todos los días él se enfrentaba a la muerte. And yet David's heart, Pero el corazón de David, he didn't write, "One thing have I desired, él no escribió una cosa he deseado o demandado, that I can be free from Saul, my enemy." que pueda ser libertado de Saúl, quien es mi enemigo. He didn't write, "One thing have I desired, that I might be king as God has promised." Él no dijo una cosa he demandado a Jehová, que yo sea rey así como Jehová lo ha prometido. He said, "One thing, Él dijo una cosa, I want to dwell in God's house. yo quiero morar en la casa de Dios. I want to be where he is. Yo quiero estar donde Él está. I want to be where he is." Quiero estar donde Él está. And David had that desire in his heart. Y David tenía ese deseo en su And he had that corazón. understanding of how important Zion was. Él entendía cuán importante es Sión. And with all of his strength, he tried to possess that. Y con todas sus fuerzas, él procuró poseerla. What are you reduced? Are you reduced to just one thing in your life? ¿Has sido reducido a una sola cosa en tu vida? If there's only one thing you desire, what is it? Si puedes desear solo una cosa, ¿cuál es esa? Is it to be in God's house? Es estar en la casa de Dios. That's where I want to be. Allí es donde yo I quiero want to be estar. where he is. Quiero estar donde I want Él to dwell esté where he dwells. y morar donde Él mora. Now, in order for that to happen, Ahora, para que esto suceda, there has to be some qualifications. tienen que haber cumplir algunos We're going to requisitos. see those a little later on. Y vamos a ver estos requisitos más adelante. But just like you wouldn't invite a perfect stranger to your house Pero así como tú no invitarías a un extraño a tu casa to live with you, para que viva contigo, would you? ¿o lo harías? Would you invite a perfect stranger who you don't know to come and live in your house? ¿Invitarías a un completo extraño para que venga a vivir contigo a tu casa? Who do you invite to live in your house? ¿A quién invitas a vivir a tu casa? La familia, right? Your family, A tu familia, someone you know, alguien que conoces, someone who you have similar interests to, alguien que tiene más o menos los mismos intereses que someone tú that you tienes, have a relationship with, alguien con quien tú tienes una relación. because they're going to be in your house with you every day. Porque van a estar allí en tu casa contigo todos los días. The same thing. Lo mismo, To be in God's house, estar en la casa de Dios. you have to be like him. Para estar allí tenemos que ser como Él. He's not going to invite a perfect stranger to come and live with Él him. no va a invitar a un extraño para que venga a vivir con Él. He's going to invite someone that he knows, Él va a invitar a alguien que conozca. someone that he shares similar interests to, Alguien que comparta los mismos intereses de Él. and they will dwell with him. Y ellos son los que van a morar con Él. I Con want to be Dios. one of those people. Yo quiero ser uno de ellos. I want you to be one of those people. Y quiero que ustedes sean uno de ellos. So, we're going to look at how significant David's tabernacle was. Así que vamos a ver Right. cuán importante fue el tabernáculo de David. Before we go on, I just want to establish the importance of Mount Zion. Antes de proseguir, Um, quiero establecer la importancia del monte de Sión. We've already talked about how it is God's dwelling place. Ya dijimos que es la morada de Dios, But it's not just significant for us here on this earth. pero no es importante para nosotros, solamente para nosotros aquí en esta tierra. It's significant for all of the heavens and all of eternity. Es importante para todo el cielo y para toda la eternidad. And in order to do this, we're going to have to go back in time several thousand years. Y para lograr ver esto vamos a tener que regresar muchos años en el tiempo. We're going to have to go back in time before creation, Vamos a tener que regresar antes de la creación, before God created the heaven and the earth.
antes de que Dios creara el cielo y la tierra. And we're going to look into Isaiah chapter 14. Y vamos a ver en Isaías 14. Here we see the fall of Lucifer. Aquí vemos la caída de Lucifer, de Luzbel. Isaiah 14, verses 12 through 15. Isaías 14, del 12 al 15. The original sin occurs. Sucede aquí el pecado original. The original sin. El pecado original. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? How are you cut down to the ground, which did weaken the nations? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. For you have said in your heart. Tú que decías en tu corazón. I spoke to the group, I think yesterday or Saturday, about Scripture recording what we say in our hearts. Creo que ayer o anteayer le hablé a un grupo acerca de cómo es esto que la Escritura registra lo que hay en lo que hablamos en nuestro corazón. This wasn't even something that was verbalized. Esto no fue algo que fue dicho con la lengua. It was a meditation of his heart. Fue una meditación del corazón. He said in his heart, Él dijo en su corazón, I will ascend into heaven. subiré al cielo, I will exalt my throne above the stars of God. en lo alto junto a las estrellas de Dios. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. I will ascend above the heights of the clouds. Sobre las alturas de las nubes subiré. I will be like the Most High. Seré semejante al Altísimo. Lucifer exalted himself Luzbel se exaltó a sí mismo to be equal with God. para ser igual a Dios. And he wanted to take from God what was most precious to him. Y quería tomar de Dios lo que para Dios era más preciado. He said, I will exalt my throne above the stars of God. Él dijo, yo voy a poner mi trono por encima He said, I will be del trono de lifted Dios. up in heaven. Subiré al cielo. And then he says, I will sit with the congregation in the sides, in the mountain, in the sides of the north. Y luego dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. In the sides of the north. He wanted to take that for himself. A los lados del norte. Él quería tomar eso para sí mismo. What is that? What is this place? ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es este lugar? What is this place? ¿Cuál es este lugar? Good. Let's turn to Psalm 48 and find out. Vamos al Salmo 48 y descubramos cuál es. Psalm 48, Salmo 48, verses 1 through 2. del 1 al 2. No. Great is the Lord, Grande es Jehová and greatly to be praised, y digno de ser en gran manera in alabado. the city of our God, in the mountain of his holiness. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Beautiful for situations. Hermosa providencia, The joy of the Provincia. whole earth el gozo de toda la tierra. is Mount Zion, Es el monte de Sión, on the sides of the north, a los lados del norte. the city of the great king. La ciudad del gran rey. Lucifer Luzbel wanted to take Mount Zion quería tomar el monte de Sión for himself para él, because he knew how important it was to God. porque sabía que para Dios era muy importante And he wanted to take it y for quería himself. tomarlo And para one su of propiedad. His statements as he was lifting himself up, he says, I'm going to take Zion. Y una de sus declaraciones cuando él se estaba exaltando a sí mismo fue, quiero tomar el monte de Sión. In his rebellion, he wanted to take what mattered most to God. En su rebelión, él quería tomar lo más importante para Now, Dios. We already know that he was not successful. Bueno, ya todos sabemos que no tuvo But éxito. the fact that Lucifer was trying to take Mount Zion Pero el hecho de que Luzbel trató de tomar el monte de Sión helps us understand nos ayuda a entender how important cuán Mount Zion is. importante es el monte de Sión. How important Mount Zion is. Cuán importante es. Even for us,
aún para nosotros, but also in the eyes of God. pero también a los ojos de He Dios. says, I love Zion more than all the dwelling places of Jacob. Porque el Señor dijo, yo amo a Sión más que todas las moradas de Jacob. And when there was a rebellion in heaven, Y cuando hubo una rebelión en el cielo, one of the first things that Lucifer wanted to overtake was Mount Zion. una de las primeras cosas que Luzbel quería tomar fue el monte de And Sión. he desired it for himself. Y lo deseaba para sí mismo. David knew how important Zion is. David sabía cuán importante es Sión. And that is why he chose it for his capital city. Y por eso escogió ese monte And para poner allí la ciudad capital. He chose it to be the place of his tabernacle. Y lo escogió para que fuese el lugar para poner su tabernáculo. Now I want to shift gears a little bit. Bueno. Shift directions a little bit. Sorry. Quiero cambiar un poquito la dirección ahorita. And I want us to start looking at understanding the importance of spiritual types. Y quiero que veamos la importancia de entender los tipos, la tipología espiritual. As you know from the hermeneutics class, Como ustedes ya saben, en la clase de hermenéutica, have they had that yet? hermenéutica ya la tuvimos este año o no? Yes? We are going to have it. Okay, good. Then you'll learn all about the science of interpreting scripture. Muy bien que van a tener esa clase más adelante, porque entonces van a aprender la ciencia de cómo interpretar la escritura. So I'll give you some precursors for that course. Así que Prerequisites. les voy a dar ahorita un poquito de los prerequisitos para ese curso. First of all, the most important thing to understanding scripture En primer lugar, lo más importante para entender la escritura is that we have to be born again. es que tenemos que ser nacidos de nuevo. We have to have the Holy Spirit within us. We have to have that Tenemos que tener el be birthed Espíritu Santo dentro de nosotros, to be birthed into the kingdom of heaven, nacer al reino de los cielos to be able to have that understanding. y tener el entendimiento. Have you ever tried to preach the gospel or to teach the Bible to someone who's not born again? ¿Alguna vez han intentado predicarles o explicarles la Biblia a alguien que no es convertido? Have you ever tried to do that? ¿Alguna vez han tratado de hacerlo? It's very difficult, isn't it? Es difícil, ¿verdad? It's very difficult Muy difícil, because they don't understand, porque no entienden, because they're not in the kingdom of heaven. porque no están en el reino de los cielos. They don't have the faith planted in their heart. No ha sido sembrada la fe en sus corazones. And you see it in the world all over the place, everywhere. Y en el mundo lo vemos por todos lados. They don't understand scripture. No entienden la escritura. And so they try to make things fit their own understanding. Así que lo que hacen es tratar de que las cosas encajen con su entendimiento. They teach things like evolution and the Big Bang theory Enseñan cosas como la evolución y la teoría del Big Bang to explain things that they don't understand. para explicar cosas que no entienden. And to me, it doesn't make sense Y para mí no tiene sentido, because I know what God's word says. porque yo ya sé lo que dice la palabra de And Dios. God's word is true. Y la palabra de Dios es verdad. And to me, it takes more faith to believe in the Big Bang theory than it does to believe in Y creationism. para mí se requiere más fe para creer en la teoría del Big Bang que creer en la Because creación. Here I have my my watch. Porque aquí tengo yo mi hermoso reloj. If I were to take it and smash it Si yo lo agarro y lo aplasto into a million pieces y se despedaza and then throw it into a bag y lo echo entre una bolsa and shake it up, y la sacudo, it takes tremendous faith to believe that I could reach in and pull out a perfectly good watch again, se right? requiere de mucha fe creer que voy a meter mi mano y voy a sacar mi reloj It's ya impossible, armado y funcionando perfectamente. Eso es imposible, isn't it? ¿verdad? But that's what the Big Bang theory tells you. Pero eso es lo que la teoría del Big Bang nos dice. From a huge explosion and chaos Hubo una gran explosión y caos, was such perfect order and mathematical exactitude produced. produjo orden perfecto y matemática perfecta. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? ¿Les hace sentido? Of course not, because you have faith in your heart, right? Por supuesto que no, porque ustedes Because tienen you're fe in en the su kingdom of corazón. heaven. Because you're in the kingdom of heaven. Porque ustedes están en el reino de los cielos.
So the first thing we need to understand Scripture is we need to be born again. Así que lo primero que necesitamos para entender la escritura es ser nacidos de nuevo. Hebrews chapter 8 and verse 5. Hebreos 8:5. Tells us, we'll just read them, who serve unto the example and shadow of heavenly things. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle, Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. for see, saith he, that thou makes all things according to the pattern shown to thee in the mountain. Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. The Lord was telling Moses that the things on earth were just a shadow of heavenly things. Dios le estaba diciendo a Moisés que las cosas en la tierra son únicamente una sombra de lo que hay en el cielo. And that is why it was so important for Moses to follow exactly what God told him to do. Por eso era tan importante que Moisés siguiera al pie de la letra todo lo que Dios le dijera que hiciera. Because every measurement, Porque cada medida, every fabric, las telas, every metal, todos los metales, every detail cada detalle was a shadow of something heavenly. era una sombra de algo And celestial. as we read through Scripture, Y al leer nosotros la we will escritura, see many of these heavenly shadows revealed to us. vamos a ver muchas de estas sombras de cosas celestiales que nos son reveladas. Amen? Amén. So, it's important for us to understand Es importante que entendamos. some of the things that we need to understand. Y alguna de las cosas que necesitamos entender, 1 John 1:5, primera de Juan 1:5, the idea of light and darkness. la idea de luz y oscuridad. John 1:5, Primera de Juan, First John? no, just one. Perdón, es Juan 1:5. Yeah, the gospel. The light shines in the darkness, La luz en las tinieblas resplandece, and the darkness does not overcome it. y las tinieblas no prevalecieron contra ella. In the natural, En lo natural, light is greater than darkness. la luz es mayor que la oscuridad. Actually, the greater the darkness, the greater the light must be. De hecho, mientras más oscuridad hay, más debe ser la luz. This has a tremendous spiritual significance to us, Y esto tiene un significado tremendo en lo espiritual para nosotros. because Jesus said he is the light of the world. Porque Jesús dijo que Él es la luz del mundo. And he says that greater is he that is in you than he that is in the world. Y Él dijo, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Isaiah 60 verse 1 says, "Arise, shine, for your light has come. Isaías 61 dice, levántate y resplandece And porque ha venido tu luz. the glory of the Lord is risen upon thee. Y la gloria de Jehová está sobre ti. For though darkness shall cover the earth, Y ninguna oscuridad cubrirá la and tierra. gross darkness the people, Y la oscuridad a las personas. yet the glory of the Lord shall shine upon you." Sin embargo, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Light always overcomes darkness. La luz siempre vence la oscuridad. Another principle Otro principio is the principle of sowing and reaping. es el principio de la siembra y la cosecha. We reap what we sow. Cosechamos lo que sembramos. Genesis chapter 1 verse 11. Génesis 1:11. The earth brought forth grass and herbs. Oh, I'm sorry. I went too fast. Produzca la tierra hierba verde, Yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind. hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, Whose seed is in itself upon the earth, que and it was su so. semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. In the natural, En lo natural, every seed cada semilla reproduces itself. se reproduce. You can't plant a tomato Uno no puede sembrar un tomate and expect to get an ear of corn. y esperar cosechar maíz, Is that correct? ¿correcto? If you can do that, you're going to make a lot of money in this world. Y si usted puede hacerlo, va a hacer mucho You dinero en el can't do mundo. it. You can't plant a tomato and expect to get an ear of corn. No se puede sembrar un tomate y esperar cosechar maíz. But not only that, but one seed can produce multiple
Y no produce solo more. eso, cuando uno siembra una semilla, esa semilla produce mucho más. Every seed that we plant in this world Cada semilla que nosotros plantamos en este mundo will yield fruit of some sort. va a producir algún fruto, Will yield fruit. va a dar fruto. God expects that we are to yield fruit. Dios espera que nosotros produzcamos fruto. Now, what we want is good fruit. Y lo que queremos es y lo que Dios quiere es buen fruto. We want good fruit, much fruit. Buen fruto, mucho So, fruto. we don't want to sow bad seeds, Por lo tanto, no queremos sembrar malas semillas, but sow the fruits that yield righteousness. Amen? sino sembrar estas semillas que produzcan un fruto de justicia. Another one is the heavens reveal truths. La otra verdad es que el cielo revela la verdad, Reveal resurrection truths. Let's look at revela la verdad de la resurrección. 1 Corinthians 15, Vamos a 1 de Corintios 15, 40 through 42. del 40 al 41. You have the verse before me. All right. There are also celestial bodies and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for one star differs from another. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. So also is the resurrection of the dead. Y así también es la resurrección de los muertos. It is sown in corruption, Se siembra en corrupción, and it is raised in incorruption. resucitará en incorrupción. Paul is revealing a spiritual truth to us. Y Pablo aquí nos está mostrando una verdad espiritual. Even just as the stars are different in clarity and in brilliance, Aún, así como las estrellas son diferentes en su fuerza en and the cuanto sun alumbran, is different from the moon, y el sol es distinto a la luna, the same way, de la misma there is forma, a distinction in heaven. hay una distinción en el cielo. Everyone has a differing degree of glory. Todas las personas tienen un grado distinto de gloria, We don't all reap the same reward. porque no todos recibimos la misma recompensa. We're not all equal. No todos somos iguales. We reap or we get the glory that we have earned through good works. Obtenemos la gloria que hemos ganado por medio de las buenas obras. You understand? ¿Entienden? Another principle Otro principio is that you will see something first in the natural and then in the spiritual. es que uno ve primero las cosas en lo natural y luego en lo espiritual. And another principle is that the New Testament will always verify the Old Testament. Y otro principio es que el Nuevo Testamento siempre va a verificar el Antiguo Testamento. We don't want to get too deep into hermeneutics because that's not the purpose of this class. Y no queremos profundizar mucho en hermenéutica porque no es el propósito de esta clase. But it's important for us to understand some of these things because David in his tabernacle Pero es importante que entendamos esto porque David en su tabernáculo is a type of many spiritual things for us. es un tipo de muchas cosas espirituales para nosotros. ¿Entendemos? Amen? Okay. Now I want to give us a little background Bueno, quiero que veamos un poquito del trasfondo into the tabernacle and the movement that took place, the En- history of it. en el tabernáculo, todo lo que los movimientos que hubo en la historia. Mount Zion El monte de Sión is a hill es un monte, in una Jerusalem. colina en Jerusalén. Psalm 87 verse 1 through 3 Salmo 87 del 1 al 3. says, on the holy mount, wait, I'm sorry. No, it's there. It's there? Okay. On the holy mount stands the city he founded. Su cimiento está en el monte santo. The
The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Glorious things are spoken of you, O city of God. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Our calling is to go up to Mount Zion. Y nuestro llamado es ir al monte de Sión. This is his dwelling place, the place of his throne. Este es el lugar de su morada, donde está su trono. Let's look at Revelation chapter 14 for a moment. Vamos a Apocalipsis 14 un momento. So this is a natural or an earthly Mount Zion Así que este es un monte de Sión natural, terrenal, in Jerusalem. que está en Jerusalén. But now let's look in Revelation 14, En Apocalipsis 14, verses 1 through 3 or 4. del 1 al 3 o 4. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, Después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie en el monte de and Sión, with him 144,000, having the Father's name written in their foreheads. y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Here we are seeing the throne of the Lamb, the Lord Jesus. Estamos viendo aquí el trono del Cordero, del Señor Jesucristo, And that is Mount Zion. que es el monte de Sión. That is where he dwells. That is his throne. Ahí mora él, ese es su And there are trono. those who have qualified to be with him. Y están estas personas que han calificado para estar ahí con él, que han llenado los requisitos. That is where David's tabernacle ended up. Allí terminó el tabernáculo de David. But even Moses had an appreciation for Pero Mount aún Zion. Moisés apreció el monte de Sión. In Exodus 15 and verse 17, En Éxodo 15:17, okay. Thou shalt bring them in tú los introducirás and plant them in the mountain of thine inheritance, y los plantarás en el monte de tu heredad, in the place, O Lord, which thou hast made for thee to dwell en el lugar de tu morada que En- tú has preparado, oh Jehová, in the sanctuary of the Lord, which thy hands have established. en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. This is Moses referring to Mount Zion Este es Moisés que está hablando, refiriéndose al monte de Sión. 450 years before they even entered the promised land. 450 años antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Moses had a vision for Moisés Mount Zion. tuvo una visión del monte de Sión. And that is what he called the mountain of his inheritance. Y a este monte él le llamó el monte de su heredad. And when, as we said earlier, when Israel went in to possess the land, Y como dijimos antes, cuando Israel entró a poseer su tierra, Mount Zion was in the hands of the Jebusites. el monte de Sión le pertenecía a los jebuseos. And Joshua, under his reign, or under Joshua's leadership, they were not able to drive out all of the enemies of the land. Y bajo el liderazgo de Josué, ellos no pudieron echar a todos los enemigos de la tierra. But God always had a special significance for Zion. Pero para Dios, Sión siempre tuvo un significado especial. Moses' tabernacle El tabernáculo de Moisés reveals to us three distinct parts. nos muestra tres partes distintas. First of all, they entered through the gate, En primer lugar, ellos entraban por las puertas, through the gate which speaks of salvation. por la puerta que nos habla de salvación. There was only one way to enter in. Solo había una forma, un lugar por donde entrar. There's only one way to enter in, Solo una forma, and that was through the gate of salvation. pasando por la puerta de la salvación. And that is how they entered into the outer court. Allí entraban al atrio exterior. Now, in the outer court, we have the altar En el atrio exterior tenemos For- el altar for burnt offerings para los holocaustos and the laver.
Y después estaba el lavacro, la And fuente here de bronce. in the outer court is where the sacrifices were made, Y aquí en el atrio exterior se hacían los where they sacrificios. dealt with their sin. Allí trataban ellos con su pecado. And in the outer court Y en el atrio exterior is where we deal with our sin. es donde nosotros tratamos con nuestro It's pecado. where sin is dealt with. Allí se trata con el pecado. But as they progressed into the holy place, Pero al proseguir hacia el lugar santo, they had the table of showbread. allí tenían la mesa de los panes de la They had proposición, the golden candlestick. el candelero de oro They had the altar of incense. y el altar del incienso. Here is a different level of maturity. Y aquí hay un nivel distinto de madurez. You're not just dealing with your sinful nature. Allí ya no estamos tratando con nuestra naturaleza de pecado. When you're first saved, after you've entered into the gate, Cuando recién somos salvos y acabamos de pasar por la puerta, you're dealing with your sinful nature, aren't you? uno tiene que estar ahí tratando todo el tiempo con su naturaleza pecadora, ¿verdad? Is that true? Es cierto. You deal with all of those things that you did before you were saved, Uno está ahí tratando con todas esas cosas que uno hacía antes de ser salvo. that the Lord wants to deal with before you can move on. Y el Señor quiere tratar con todas esas cosas antes de que podamos avanzar. But as we move on into the holy place, Pero conforme avanzamos hacia el lugar santo, we have a different level of relationship, a different level of maturity. allí tenemos un nivel distinto de madurez y de relación. We have the table of showbread, which speaks of the Word becoming flesh. Tenemos ahí la mesa de los panes de la proposición que nos habla de cómo la palabra se hace vida en nosotros. His Word is not just head knowledge to us, Su palabra ya no es solo conocimiento en nuestra mente, but it becomes flesh to us. It becomes life to us. sino que se vuelve parte de nosotros, de nuestra carne, se hace vida. His Word becomes written on the fleshly tables of our hearts. Su palabra se escribe en las tablas de carne de nuestro corazón. We also have the golden candlestick, También tenemos el candelero de oro, which had 7 different pieces on it. que tenía 7 brazos distintos, And they speak of the 7 anointings of the Holy Spirit. que nos habla de las 7 unciones del And Espíritu as Santo. we begin to experience the Word becoming flesh, Y conforme nosotros experimentamos el que la palabra se haga carne en nosotros, we also begin to experience the anointings of the Holy Spirit, también comenzamos a experimentar las unciones del Espíritu Santo, the anointing of the Spirit of the Lord, la unción del Espíritu del Señor, which gives us the ability to proclaim que His nos da Word, la habilidad para proclamar su palabra, the Spirit of wisdom, el Espíritu de sabiduría, the Spirit of might, el Espíritu de poder, the Spirit of understanding, el Espíritu de the Spirit of entendimiento, knowledge, el Espíritu de conocimiento, the Spirit of counsel, el Espíritu de the consejo, Spirit of the fear of the Lord. These are all found in Isaiah chapter 11. el Espíritu del temor de Jehová. job, Ana. Están en Very nice. Isaías 11:2. Ana The ya lo 7, tiene. she put them up there for you. All of the spirits of the Lord, Todos los espíritus del Señor, the anointings of the Holy Spirit. las unciones del Espíritu Santo, As we mature, conforme maduramos, we begin to experience these anointings. comenzamos a experimentar estas unciones. But that's not the end. Pero no termina allí. There's also the altar of incense, También está el altar del incienso, which speaks to us of prayer and intercession. que nos habla de oración e intercesión. How many of you pray differently now than you did when you were first saved? ¿Cuántos de ustedes oran en una forma distinta hoy de lo que hacían cuando recién fueron salvos? ¿Cuántos? When you were first saved, your prayers were totally different, weren't they? Cuando recién se convirtieron, sus oraciones eran completamente distintas, ¿verdad? They were at a different level. Porque estaban en un nivel distinto. They were, Lord, forgive me. Lord, give me this. Lord, help me with that. Lord, you Era, know? Señor, perdóname, por favor, dame esto, ayúdame con aquello. But as we mature, as we progress, Pero conforme maduramos y we progresamos, begin to have the spirit of intercession
comenzamos a tener el espíritu de where intercesión. we're not praying for ourselves, we're praying for others. Ya no estamos orando por nosotros, sino por We're otras offering personas. the prayer to the Lord for other people and interceding Estamos for them. ofreciendo oraciones al Señor por otras personas, intercediendo We're por praying ellos. that God's will would be established here on earth as it is in heaven. Oramos y pedimos que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, así como es hecha en el cielo. It's a different type of prayer, isn't it? Es un tipo distinto de oración, ¿verdad que sí? But even that isn't enough. Pero aún eso no es suficiente. It's not the end. No es el final. There's a third part of the tabernacle of Moses. El tabernáculo de Moisés tiene una tercera parte That is within the veil que está detrás del velo, where the Ark of the Covenant sat. donde estaba el arca del pacto. And in the Ark of the Covenant, Y dentro del arca del pacto there was a golden pot of manna estaba el maná, la vasija de oro que contenía maná, that spoke or speaks of the hidden truths of God's Word. que nos habla de las verdades escondidas que tiene la palabra de Dios. How many of you read the Bible differently now than you did when you were first ¿Cuántos de saved? ustedes ahora cuando leen la Biblia la leen en una forma distinta a como lo hacían cuando recién fueron salvos? Amen. God reveals hidden or secret things to you from His Word. Dios comienza a revelarles cosas secretas que están escondidas allí en su palabra. And as we seek them out, He reveals them to us. Y cuando nosotros las buscamos, Él nos las muestra. It's also where His mercy seat was. Allí también está el asiento de misericordia o It el was also where propiciatorio. the table of 10 commandments were. Y allí Speaking of His también law. estaban las tablas con los 10 mandamientos, hablando de su ley. But most importantly, Pero lo más importante it's where His presence was. es que allí estaba su It's where presencia. He chose to reveal Himself. Allí, ese fue el lugar que Dios escogió para revelar y mostrar su presencia. Within the Holy of Holies Allí, adentro del lugar santísimo. is where His presence dwelt. Allí mora su presencia. And it was the highest place Y este era el lugar más alto in the tabernacle of Moses. en el tabernáculo de Moisés. And it was so important Y era tan and importante it was so special y tan especial that only once a year que solamente una vez al año was someone allowed to go within that veil. una persona podía pasar detrás del velo. And it wasn't just any person, Y no era cualquiera, but it was the high priest era el sumo sacerdote, who went in quien entraba to make intercession for the sins of the nation on the Day of Atonement. para interceder por el pecado de toda la nación el día And de it la was such expiación. a special place. Era un lugar tan And especial there was such reverence for Y- this place y tenían tanta reverencia por este lugar that they would tie a rope around his ankle que le amarraban una cuerda al tobillo al sumo sacerdote just in case por si acaso the Lord would choose to strike him down el Señor decidía matarlo. so they could pull him out. Y si moría, entonces lo podían jalar para sacarlo, It was a very, very serious thing to be before the presence of the Most High porque God. era algo muy, muy serio estar delante de la presencia del Señor en ese tiempo. That was the pattern that was set up in the tabernacle of Moses. Y ese fue el patrón que estaba en el tabernáculo de Moisés. And that is how we walk on in our Christian walk with Him. Y así es como nosotros caminamos en nuestra vida cristiana con Dios. In Psalms it says, Thy way is in the sanctuary. En el Salmo dice que tu camino, Señor, está en el The santuario. way into the presence of the Lord is found in the tabernacle of Moses. El camino para llegar a la presencia del Señor lo encontramos en el tabernáculo de Moisés. We enter in through the gate of salvation. Entramos por la puerta de la salvación. We deal with the sin Tratamos con el pecado in our hearts. en nuestro corazón. We're washed clean in the laver. right? Somos lavados y limpiados en la fuente And then we're able to enter into the holy place y entonces podemos entrar al lugar santo, where we experience a new maturity. donde experimentamos una nueva madurez, The word becomes flesh, it becomes reality to us. donde la palabra se vuelve una realidad para begin to nosotros y se flow vuelve carne. In the anointings of the
Spirit of the Holy y Spirit. comenzamos a fluir en las unciones del Espíritu Santo We begin to intercede for others. y comenzamos a interceder por otros. But we're called to go within the veil. Pero nuestro llamado es para entrar And we're detrás going del to velo. see in our next session, maybe not in the next session, but definitely tomorrow, Vamos a ver en la próxima sesión, bueno, tal vez no en la próxima sesión, pero sí mañana, that David's tabernacle que el tabernáculo de David was all the Holy of Holies. era todo él, completo, era el lugar santísimo. There was no outer court. No había atrio, There were no offerings. no habían ofrendas, There was no holy place. no había lugar There santo, was no bread. There was no candlestick. no había pan, no había candelero. There was only the Ark of the Covenant. Lo único que estaba ahí era el There was arca del pacto. only the mercy seat. Lo único que había ahí era el There was propiciatorio. only the manifest presence of God. Lo único que había allí era la presencia manifiesta de Dios. And there was no veil. No había velo. This is the thing that made it so wonderful. Y esto es lo que hace de There ese was- tabernáculo tan maravilloso. There was no veil. No había velo. Previously, Antes, only one time a year solo una vez al año, was the high priest able to go before the Ark of el the Covenant. sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Dios Altísimo. But during this brief period of time, Pero durante este breve periodo, anyone cualquiera, with clean hands and a pure heart, con manos limpias y corazón puro, anyone cualquiera who met the qualifications que cumplía con los requisitos, could enter, walk up the hill of Mount Zion, podía entrar, subir al monte de Sión and sit before the Ark of the Covenant y sentarse ante la presencia del Dios and be in the presence of the Most High God. y estar allí delante de la presencia del Dios Altísimo donde estaba el arca del pacto. Amazing. Sorprendente. David's tabernacle was all holy of holies. El tabernáculo de David, todo el tabernáculo era el lugar There santísimo. was no outer court. No había atrio. Anyone is able Cualquiera puede go entrar. in. Cualquiera. and be with the Most High God. Y estar con el Dios And that's Altísimo. why Por eso, in Hebrews, Paul said, you are called not to Mount Sinai, en Hebreos, Pablo dice, ustedes han sido llamados no al monte Sinaí, not to Mount Sinai where the tabernacle of Moses was built, no al monte de Sinaí donde fue construido el tabernáculo de Moisés. but you're called to go within the veil. You're called to Mount Zion. Ustedes han sido llamados para ir detrás del velo, han sido llamados al monte de You're called Sión, to Mount Zion. al monte de Sión.